Hola, soy la Basmati, con vosotros de nuevo. Hoy os voy a hablar de Fra Angelico. No será la última vez que lo haga, porque me ha dejado con ganas de más, pero tampoco puedo dedicar una hora o 2 horas a hablar de él. Me he quedado con... Entonces, lo que voy a hacer es hablar de una obra que va a ser la Anunciación. Hay dos anunciaciones, una que está en el convento de San Lorenzo y otra, la que tenemos aquí en España, que os voy a contar cómo llega, porque es como una novela, la manera en que llega a España. Y bueno, espero que os guste. En fin, la Anunciación está en el Prado. El Prado, tengo que deciros que es un museo donde no había primitivos italianos, no había ninguno, porque en el Prado teníamos muchísimos Rubens, Van Dyck, Velázquez, Goya, etcétera, pero no es un museo enciclopédico, es uno de los mejores museos del mundo, para mí es mejor, pero bueno, para gustos colores también. Ya sabéis que se han puesto muy de moda los museos porque eso prestigian a las ciudades, atraen un turismo más caro, etcétera. Bueno, Dors dice que el Prado es muy pobre en primitivos italianos y sin embargo tiene muchísimos primitivos flamencos. Ya sabéis también que los flamencos, aparte que teníamos los Austrias, los reyes que eran coleccionistas, pero es que la misma Isabel la Católica era coleccionista, porque los Trastamara eran coleccionistas, su padre, Juan II, etc. Pero el problema es que los primitivos italianos se ponen de moda en una época en el siglo XIX con los nazarenos. Ya acordáis que os hablé, son los germanos que están trabajando en Italia y que entonces están fascinados por los primitivos, porque dice que a partir del Renacimiento lo que pasa es que eso ya es como una especie de industria, que es como un negocio, ¿no? Entonces, a toda esta burguesía adinerada donde la revolución industrial tal, ellos quieren prestigiarse, porque el tener una colección como que lava tus orígenes plebeyos, o si tienes una empresa un poco dudosa, pues tienes una colección y haces una fundación, y entonces dices que devuelves las barbaridades que le ha hecho a la sociedad y la explotación la devuelves en forma de arte, en fin. Hay de hecho, las colecciones privadas más importantes del mundo están en Estados Unidos. También tienen más capacidad adquisitiva. Pero bueno, quiero deciros que en el siglo XIX España precisamente no teníamos una grandísima burguesía. Ahora os contaré que sí que hay una persona que lo hace, ni había muchísimos coleccionistas, con lo cual nuestras salas de primitivos italianos, creo que teníamos una obra de Mantegna que era un tránsito y se acabó lo que se daba. Pero se va a incrementar. Ahora os lo cuento. Bueno, esto lo cuenta Eugeni Dors, Genius, diciendo que bueno, que el Prado, que tenemos mucho de todo, pero que primitivo es poco. Entonces, que hay una serie de pintores que ya sabéis que desde Giotto a Masaccio hay una serie de pintores donde entra nuestro Fra Angelico. Fra es de fratre, hermano, pero en realidad en Italia se le llamaba Beato Angelico, que no se llama tampoco Angelico, ahora os diré cómo se llama Giovanni di Pietro, no sé qué, pero se cambian el nombre cuando entran en la orden, que ya sabéis, como nuestro Zuloaga contaba, que muchos de ellos se hacen vegetarianos porque él entra en una orden observante de dominicos, que son como más estrictos, y entra con bastante vocación. Otros dicen que no tanto, que lo que pasa es que así se garantizaba. Él era primero artista, él era iluminador. Bueno, no quiero contaros historias entrelazadas, que si no se me escapan cosas que quiero contaros. En 1885, de vez en cuando le tengo que echar un ojo porque tengo tantos nombres para que sea una progresión. En 1885 los Madrazos, Federico, Luis, Pedro y tal, son gente cosmopolita. Uno de ellos llega a ser director del Museo del Prado, otro escribe no sé qué. Bueno, no os voy a contar ahora la historia de los Madrazos, bueno, porque son gente que entienden un poco de arte. Se dan cuenta que uno de ellos escribe sobre las colecciones de los reyes españoles, que ¿cómo se dice?, en las descalzas reales, pues que hay un cuadro excepcional y son los que hacen este monasterio. Lo que pasa es que, digamos, yo me quedo alucinando cuando he oído esto. Este monasterio resulta que si tú eras... Esta anunciación de Fra Angelico está en una zona, como en unos altares donde eran monjas distintas porque eran familias de la familia real, esas hermanas, o eran de familia noble. Entonces estaban en zonas distintas y se le entierra de forma distinta. En fin, ya alucino. La familia de la nobleza y tal. Estas monjas no eran iguales que las restos, no eran tratadas. Entonces, esta anunciación está en esa zona de las descalzas reales. Bueno, os voy a contar un poquito este cuadro y cómo pasa al Prado, porque es que es totalmente novelesco.
novelesco. El cuadro tiene, como he dicho, lo único que tiene de italiano, ya ni de primitivo ni de nada, Mantegna. Sabéis que primitivo se le llama hasta lo mismo que ¿cómo se llama? Los flamencos, hasta que lleva una época de esplendor donde ya hay una especie de características hasta que explotan, ¿no? Pero estos primitivos son pintores como si dijéramos todavía que tienen cierto reconocimiento, pero no están consolidados como cuando llega el Renacimiento en el 15 en Italia, donde está un Miguel Ángel, un, yo qué sé, Leonardo, etcétera, etcétera, que eso ya es una explosión de las artes, ¿no? Brunelleschi, yo qué sé... Todos, están ahí todos, de pronto pero todo eso no hay nada por generación espontánea, como he dicho, todo eso tiene un proceso. Bueno, entonces estos primitivos lo que les fascinaba a los románticos es que estaban como, no menos profesionalizados, sino, no sé, era como una especie de búsqueda donde se mezclaba el gótico con el renacimiento, y la verdad que son preciosos, a mí también me gustan mucho. Y Fra Angelico es uno de ellos, que empieza siendo gótico porque él es iluminador de códices medievales junto con su hermano. Él es artista antes que fraile, y él vive de eso y aprende ese oficio, se dedica a ser miniaturista. Ya sabéis que eran iluminadores, eran muy coloristas en los libros, pintaban escenas, eran como calígrafos, pero ellos lo que pintaban eran pequeñas escenitas que tenían que ver con lo que estaba escrito, eran como los ilustradores a mano, por decirlo de alguna forma, y claro, hacían cositas pequeñitas, y entonces pues se le ve porque es muy minucioso en los cuadros, etc. O él pinta al temple, por supuesto, y pinta frescos también. Bueno, he dicho que el Prado, ya está mi gato, esta Mantegna, que lo compra Felipe IV cuando se da la almoneda de Carlos II en Inglaterra, porque ha habido una revolución burguesa y bueno, cuando asesinan al rey, pues se hace como un mercadillo, y entonces compra ese y compra también una, ¿cómo se llama? Una Mona Lisa, que él se ha visto que eran los propios discípulos, que está hecho en el taller de Leonardo, pero no por Leonardo, y se supone que es que cuando Leonardo está pintando su Mona Lisa, sus discípulos pintan a la vez otro cuadro que es la Mona Lisa un poquito distinta, y entonces la compran también a en esta almoneda. Bueno, a la Gioconda, bueno, ¿qué puedo decir? Que es igual que que viene del taller de Leonardo, y que es igual, ya sabéis que era Carlos II, el duque de Buckingham, porque Carlos II era un coleccionista estupendísimo, y que bueno, que es asesinado por una revolución que se hace, la revolución burguesa, 100 años antes que la tal. Después hay también en el Prado está la Anunciación de Bellini, que es comprado, y unos Botticelli. Me parece que hay dos Botticelli, no estoy segura, que son donados por Cambó, el catalán, en los años 40, 1940, por la época esa, y su hija, que también es coleccionista, el coleccionista catalán, que lo dona al Prado, lo lega al Prado. Y bueno, eso ya hace que haya una sala de primitivos flamencos, pero junto con la Anunciación, que ahora es la que voy a contaros. De vez en cuando miro, porque no quiero perderme, porque si no me salto 50.000 cosas. Pero bueno, nosotros ya sabéis que tenemos unas colecciones, tenemos la mejor colección del Bosco, tenemos a Patinir, tenemos a Van den Veyden, Van den Veyden, que dicen ellos, Van der Veyden o algo así, lo hay que decirlo en neerlandés. Bueno, hay que decir que Isabel la Católica es coleccionista porque su padre Juan II... Isabel la Católica tiene como una pequeña sala de una pequeña colección en la capilla que hay en Granada, en su tumba, porque rinde honor a su hobby, a su anhelo cuando muere. Pero es que ella, su padre Juan II de Trastámara, era también coleccionista de arte, y compraban pintura. A mí me ha resultado curiosísimo en las ferias de Medina del Campo. Bueno, realmente casi todas las ferias, el origen eran ferias de ganado, y eran muy muy aficionados al coleccionismo. Ya sabes que después vienen los Austrias, etcétera, que son les gusta la música y la colección de arte, y por eso tenemos la mejor colección del Bosco y de Patinir, que os tengo que hablar también de Patinir, sobre todo, que no he hablado de él. Bueno, entonces en España del siglo XIX, cuando se pone de moda el coleccionismo, pues resulta que aquí no tenemos burguesía adinerada, porque somos más pobres que las ratas. Entre Fernando VII, la invasión napoleónica, no hay revolución burguesa. Hay 4 que tienen mucho y un mal reparto de la renta, y entonces, claro, pues ¿quién va a coleccionar? Pues aquí tenemos uno, que es Carlos Miguel Fitzjames Stuart, que es sobrino de la maja que pinta Goya, y bueno, pero es que la maja, que es
tengo que leerlo, Miguel Fitzjames Stuart y Silva, marqués de Liria, Liria, el pueblo de Valencia, primo segundo de Cayetana de Alba, que resulta que Cayetana, la que pinta Goya, que estaba enamorada de ella, pues muere y sin descendencia. Entonces, este primo segundo es el que hereda ser duque de Alba, con todos los títulos que conlleva. Y entonces, pero este casi arruina a la familia porque era coleccionista. Se pasa, este es el que compra una Madonna de Fra Angelico, que es una precisidad, creo, no estoy segura si se la han vendido al Prado por 14 millones, no me hagáis caso que no tengo seguro. Tiene Ingres, tiene muchísimos cuadros. Entonces él tiene, el 14 duque de Alba, tiene la aspiración de hacer, se hace con otra, que es igual de importante que la Anunciación, mirad, porque Fra Angelico, como todos los pintores, como todos los artistas, pinta cosas y hace cosas y no todas están a la misma altura, ¿no? Pues la obra que compra este, que es bastante entendido de arte, está a la misma altura que la Anunciación de la que os voy a hablar. Y él pretende hacer un, ¿cómo se llama? Él es mecenas de otros artistas andaluces, que no sé cómo se llama, y entonces pretende hacer un museo que esté por encima del Museo del Prado, porque tiene una cantidad de obras bárbaras. Ya sabéis que el Palacio de Liria se quema y muchas obras también. Bueno, él es mecenas, creo que de Antonio Sola, que pasa del barroco al neoclásico, bueno, y bueno, que quiere hacer y tal, y bueno, realmente este cuadro es que desde Giotto di Bondone, que se pasa al gótico, que hace como una revolución, pasando por Cimabue, hay como una revolución que después, como si dijéramos, la engancha, ¿cómo se llama? Masaccio, de quien hablé el otro día. Y nuestro Fra Angelico tiene muchísima influencia de Masaccio. Ya sabéis que estamos en Florencia, está el naturalismo y la perspectiva, que eso viene de las investigaciones que se hacen ópticas, que viene a su vez de los árabes, como he dicho en otras. Bueno, que culmina en el siglo XV en Florencia, como he dicho, y bueno, que Fra Angelico es renacentista. Muchos de ellos hablan de él como si fuera gótico, ¿no? Lo que pasa es que tiene coletazos del gótico, porque para él, él realmente se llama, su nombre es, ahora hablaré de eso del gótico, no gótico, porque utiliza panes de oro, etcétera, pero es que para anunciar a María el concepto del oro, de la luz, tiene coletazo del gótico, tiene todavía, pero bueno, él se llama Guido Pietro di Mugello. Mugello era un pueblo, pero era de la Toscana, que nace en 1395, viene a vivir aproximadamente unos 60 años. Vasari habla de él y decía que era una persona muy devota, que cuando pintaba a Cristo, que muchas veces lloraba pensando en los sufrimientos que tenía que haber pasado. Él realmente, esta revolución empieza con los primitivos que he contado estos días, después culmina con Giotto y después, bueno, Piero de la Francia, los primitivos, Piero de la Francesca, Cimabue, Piero de la Francesca, Giotto y después el siglo XV, Miguel Ángel, Leonardo, etcétera. Estoy haciendo así un poquito a voleo, porque si os tengo que decir la retahíla de todo aquí, nos dan las 11 de la noche. Todo esto culmina en el siglo XV, como he dicho. Vincenzo, tengo que leerlo, Carduccio habla en el Tratado de Pintura, habla de este señor y dice que se arrodillaba cuando iba a pintar, por ejemplo, la Anunciación, que rezaba. Voy a decir una cosa, estos cuadros, no tengáis la idea como en la actualidad o lo que ha sido la pintura en esta época. Estos cuadros eran para despertar la devoción en la persona que la observaba. Luego tiene, como si dijéramos, otra función, ¿cómo se dice? Estética, por decirlo de alguna forma, porque claro, ser pintor en 1400, 1300 no es lo mismo que ser pintor en el siglo XIX, etc. Entonces, claro, no podemos olvidar el contexto de un señor que está en un convento de observantes dominicos que son muy estrictos y que está pintando. Él está sometido, digamos, a una sensibilidad, aunque él sea, ¿cómo diría yo? Él esté viviendo una determinada época, él está viviendo la cúpula de Brunelleschi, Gilberti, Donatello, en fin, los primeros tratados de estadística, de perspectiva, siempre lo digo más. Bueno,
Él es una persona muy... Y de hecho Juan Pablo II lo hace beato, porque en Italia siempre decían beato, nosotros en España decimos Fra Angelico. Ruskin, el esteta, ya sabéis, el que hablaba de Venecia, de Florencia, del siglo XIX, dice que Fra Angelico, antes que monje, era artista. Yo estoy de acuerdo también. Y revolucionó totalmente la época. Bueno, ya sabéis que él, realmente su vida profesional fue la de iluminar libros. Hay autores por ahí que dicen que no era tan beatito ni tan tontito, porque realmente era un chico modesto de la campiña, por decirlo de alguna forma, hijo de labradores, que realmente era pintor y entonces se garantiza, como diría yo, tratar con las familias más prominente. Él llega a ser prior del convento que os contaré en Fiesole, un sitio que conozco que tiene un anfiteatro que está muchas veces al lado, en la otra orilla del Arno, está como en la campiña de Florencia, 8 kilómetros, muy cerca, y es precioso. Yo pasa que mi niña iba con niñas pequeñas, se cansaban, pues mira, a Fiesole a pasearla. Os cuento mi vida. Bueno, es un pueblo muy bonito, es pueblito, ahí es donde tiene, ¿cómo se dice? Es donde tiene el convento. Entonces, quiero decir que hay que entenderlo dentro de su contexto, de su época, de lo que supone ser pintor en esta época, porque y entonces no sé con qué versión quedarme. Unos dicen que es un revolucionario, otro que se garantiza el que tenía ayudantes, el que tenía gente que le preparaba los pigmentos, porque para eso, como la empresa hoy día, cuando abre una empresa, necesita un capital inicial y no siempre es fácil. Entonces, metiéndose al cura, como le pasó a Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, ella era de familia rica, pero metiéndose a monja no se casaba y podía tener garantizado el poder escribir, hacer una serie de cosas. No lo sé, no lo conocimos, luego no hagamos suposiciones e hipótesis, pero el hecho real es que él se relaciona con la élite, él tiene una facilidad para acceder a los pigmentos, para acceder a una serie de cosas que si hubiera sido de otra manera seguramente no habría sido así. No sabemos si era calculador o era devoto. El hecho es que él pasa a fraile dominico relativamente joven, ahora lo cuento. Bueno, en 1417 él está en Florencia, que es cuando se hace el baptisterio, en las puertas del paraíso de bronce, que son preciosas, de Brunelleschi, la gran cúpula de la catedral, las esculturas de Alberti, el tratado de pintura, arquitectura y escultura de Alberti. Mira mi gato. Y bueno, y de pronto en 1417 él aparece, tengo que leerlo, en la confraternidad de San Pedro Nicolavari. Y bueno, y en 1423 deja de ser artista lego para ser artista cura, artista dominico. Y entonces se va a Fiesole, que es una, como si dijéramos, una variedad dentro de los dominicos. Ya sabéis que en esta época están los franciscanos y los dominicos, que son los dos puntales de la iglesia. Y se va allí y allí pinta. Y es muy curioso, porque ahora os contaré el sitio que está. Pinta el cuadrado, este cuadro de la Anunciación en el altar mayor de la iglesia de Santo Domingo, pero como los retablos es más grande que los retablos españoles. La pedrera visualmente tiene la escena de la Virgen, de cuando nace, el abrazo con su prima Isabel, la Anunciación, la Epifanía, sí, y son preciosas. La pedrera es la parte de abajo, que es, digamos, está el cuadro que es inmenso, y bajo hay, como si dijéramos, en la storyboard, las escenas, las diferentes escenas, porque te están narrando visualmente un pasaje de la Biblia. Y bueno, que él cuando llega allí, bueno, él está con su maestro, se llama, tengo que mirarlo, Lorenzo Mónaco, y él, como todos los aprendices, cuando está en Florencia, termina obra de su maestro, que ha fallecido. Bueno, él está ¿cómo se llama? En el convento Observantes de los Dominicos, que primero, ya sabéis, está Cosme Medici, que es el primero de la gran saga, que crea el Gran Ducado, que ha estado de lucha con los Guelfos y Gibelinos, me parece. Y él es inteligentísimo. Cosme de Medici se hace, ¿cómo se dice?, banquero papal. Banquero de los papas. Y se hace riquísimo, pero es además manipulador en la política. Él hace que Florencia vaya para arriba, y él hace, ¿cómo se llama?, una iglesia de San Lorenzo, donde están todas las esculturas de Miguel Ángel, que seguramente se había ido
a Florencia la conoceréis. Él ayuda a que el esplendor del Renacimiento se dé, sabe canalizar sus inversiones. Y bueno, y funda este monasterio de San Lorenzo, que como hacen los españoles también, se garantiza como un espacio para buscar la paz de espíritu. Cuando está muy saturado, se va al monasterio a pasarse unos días a buscar la paz de espíritu. Él crea también, en ese monasterio, crea una grandísima biblioteca, y que ya sabéis que si habéis estado en Florencia la habéis visto seguro, os lo garantizo. Pero el fresco que hay allí, que también de la Anunciación, es más sincrético. Entonces le encarga a Fra Angelico que haga todas las celdas, que la habréis visto también, 51 celdas, que pinte escenas de la Biblia. Es una preciosidad. Entonces, donde están las camitas de los curas, están pintadas los frescos de esas 50 y tantas. Bueno, Come de Medici le encarga este monasterio a un arquitecto muy bueno, Michelosso, y le encarga a Fra Angelico, como he dicho, que 51 celdas, que tenía que verlo porque no me las sé de memoria, y que le ayuda a sus discípulos. Pero adquiere tanta fama por esto que hace, que el Papa Nicolás V lo llama a Roma. Entonces él se va a Roma a trabajar, y salvo un tiempo que vuelve, lo hace en prior, antes de todo esto lo hace en prior de su monasterio, pero salvo un tiempo que él vuelve a Florencia, no sé si por nostalgia o porque quería descansar, lo que fuera, porque en Roma trabaja de forma incansable, tan incansable que se muere, con 60 años, lo mejor de la vida. Entonces el Papa ya se asegura tenerlo allí de manera permanente. Y bueno, como es la mayor jerarquía dentro de la Iglesia, pues nadie puede decir ni fu. Y entonces vuelve a trabajar, él cuando vuelve a Florencia vuelve a trabajar para la capilla de San Nicolás. Él vuelve a Florencia y después se va a trabajar de nuevo a la capilla San Nicolás de Roma, pero sobre todo la que hace, donde trabaja muchísimo, que es donde está enterrado porque muere allí, es Santa María sopra Minerva, que la habréis conocido si habéis ido también a Roma, porque es súper conocida, que hay un elefante y encima del elefante hay, ¿cómo se llama? Esto que hacían los egipcios, que en Italia hay muchísimo, hay un obelisco. Hay un elefante y encima del elefante un obelisco. Y bueno, que antes se llama Sopra Minerva, Santa María Sopra Minerva, está dedicada a la Virgen María, pero realmente ha sido un templo para Minerva. Y bueno, allí fallece, y se dedica sobre todo a la pintura religiosa. He de deciros que cuando está Felipe II gobernando, le manda una copia del fresco de la iglesia, que es de la Annunciata, y con una imagen que es preciosa, pero claro, comparado con la obra de la Anunciación que estoy hablando hoy, pues no, quizás la mejor de todas las que ha hecho. La del Duque de Alba también está a la misma altura, ¿eh? Y bueno, esto se lo manda Felipe II y causa grandísima consternación aquí en el Escorial, bueno, aquí en España. Y bueno, que es una sorpresa. Y hay que ver por qué se llega a las descalzas reales. Y es porque en 1611 Mario Farnesio, la familia de Farnese, ya sabéis, súper familiares, súper conocidos, que es presta servicio a la corona de Nápoles, quiere crecer y no sabe cómo, es advenedizo, pero es muy inteligente estos los farnesios, ¿eh? Y entonces este hombre es coleccionista, le gusta muchísimo de arte. De hecho es protector, él es mecenas del Españoleto de Rivera, que está por allí en Nápoles trabajando. Entonces resulta que Fra Angelico ya se ha pasado de moda, ya se ha muerto hace bastante tiempo, y hace como 200 años, y resulta que los de Fiesole quieren tener un campanile y no tienen dinero. Entonces dice, pues mira, vamos a venderle el cuadro este. Entonces le vende la Anunciación al farnese español, y el farnese español, que es listo como el hambre, se lo vende al duque de Lerma, que ya sabéis que era el valido de Felipe III, y este lo lleva a la corte este es el que cambia la corte de Madrid por la de Valladolid, y sabéis que hace un palacio en Lerma que hoy es Parador Nacional o algo así. Y bueno, este cuadro, por lo visto, pues ahí pasa a los dominicos, pero por lo visto hay otra versión, porque Ángel Falomir, que es un encargado del Prado, he de deciros que todo esto lo he estado leyendo del Prado. Tengo como 10 versiones de Fra Angelico, porque por lo visto le gustaban mucho bueno, no lo quiero
quiero contar porque si no... Bueno, Farmir, responsable, cuenta otra historia. Dice bueno, que a este señor que se hace con el cuadro, Farnese, gracias a que se lo regala al duque de Lerma, que era listo como la hambre, el duque de Lerma se da cuenta que es un cuadro maravilloso, lo hace general y le proporcionan dinero, o sea, lo promocionan, que es lo que él quería. Y entonces esto se lo pasa a su hermana, que se llamaba Sandoval y Rojas, que son una familia muy conocida. Ya sabéis que había varios matrimonios. Ella era una mujer excepcional que tiene tiene una biblioteca increíble con los mejores tratados del Renacimiento. Y esta obra, La Anunciación, la recibe y la trata de maravilla, pero muere sin descendencia, y entonces tiene una sobrina que ha ingresado las descalzas reales, y ahí es donde va el cuadro a través de esta anunciación de Fra Angelico hasta las descalzas reales, que en el siglo XIX estos hermanos que he dicho, no me acuerdo cómo se llaman, los Madrazos, que son cosmopolitas, se dan cuenta que ese cuadro es un cuadro excepcional de un artista excepcional y hacen que ese cuadro vaya al Prado. Y bueno, no sé qué más puedo deciros. Que bueno, que hay una escena de salutación del ángel, que ella es que sabéis una cosa, resulta que como se representa la Anunciación en el Renacimiento, tiene muchas concomitancias del ¿cómo se llama? Medievales, pero resulta que en el Renacimiento la Anunciación se representa de otra manera distinta como se hace en el 16, en el 17, en el Barroco, que entonces ya se habla de purísima. Está el arcángel San Gabriel que llega, que es un ser angelical que se representa con oro, donde hay un rayo. Ella tiene el concepto de María, que está en una obra en aquella época que es La vida de los santos, y el artista se basa en esta obra. Entonces ella es todo dulzura, resignación, y bueno, y ya he dicho, y tiene un manto azul, que el manto azul significa la pureza, que tiene también, ya sabéis que el azul, incluso Kandinsky lo utiliza como el éter, es la pureza, el símbolo de la pureza, pero viene de los musulmanes, no lo perdáis. Ay, es que no me oigan los cristianos que me matan. Bueno, en la predela ya lo he dicho, que está la Epifanía, el nacimiento de Cristo, cuando lleva al niño al templo de Jerusalén y el tránsito de la Virgen. Entonces el ángel anuncia a la madre que va a ser madre de Cristo, y está en un ladito, todo esto lo voy a poner en mi blog ahora mismo, en un ladito está Adán y Eva, porque ella va a ser la que va a redimir ese pecado original, la Nunchata, la Anunciación del siglo XV. Bueno, y bueno, está todavía el espíritu medieval que he dicho, porque está todo cubierto de oro, pero a su vez está la perspectiva renacentista, como he dicho, los volúmenes, el naturalismo, o sea, están mezclados, él asimilado, porque él ha sido iluminador de códices, como he dicho, pero claro, él pilla la explosión en Florencia del Renacimiento, y entonces hay una asimilación de ambas vías, ambas tendencias. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Que la Virgen ha de ser bella, porque eso está en el Cantar de los Cantares. No tiene que tener mácula, más bella que el sol. Esa forma de iluminar lo hace desde el dorado. Pero he de deciros que las alas que lleva el ángel se ve perfectamente que es un arnés, porque resulta que él es muy admirador de los autosacramentales, que es el teatro que hay en aquella época, en el cual se narra los episodios de la Biblia, se narra porque el teatro es como comienza de nuevo el teatro desde la época de los griegos, se narra en la iglesia. Entonces se supone que tiene como composiciones escenográficas y que tiene amigos que son actores a los cuales disfraza, etcétera, etcétera, porque se ha visto en cantidad de rasgos. Después Metterly escribe un libro sobre el azul, porque él tiene mucha fijación con el azul de la pureza. Y después he de deciros que él se basa en un libro que es La historia de los santos, que se llama La leyenda dorada, en el cual él se inspira en esta anunciación. He de deciros que él, como era un iluminador de códices medievales, es un pintor colorista que ilumina los textos, y él le llama en italiano bezzoso, que significa afectado, que es cariñoso. Él tiene muchísima, es muy sensible, muy humilde, y bueno,
bueno, que la mujer en esta época es como la prima Pandora, la que abre la caja de Pandora que trae el mal. Todavía pienso que seguimos. Bueno, y que gracias al nacimiento, al embarazo, a la concepción, iba a decir el embarazo, a la concepción de María, se redime el mal de la humanidad. Y espero que os haya gustado porque podría seguir, pero ya son 29 minutos. That's all. Mañana volvemos con el siglo XX.